Entonces primero muerdo la punta. Me están aplaudiendo por morder una empanada. Esto está muy raro. Hey. Sí. Bienvenidos. Sí. ¿Estamos o no estamos? Luisillo, Luisillo, sos vos. No soy yo, nene. No soy yo. No, Luisillo, pero yo sé que eres tú. Que no soy yo, nene. Retirate, Luisillo, pero vos sos inconfundible. Vos sos Luisillo, el gordillo. Imposible engañarlos, amigos míos. Así es, una vez más, su fuente confiable, irrefutable, irrepetible, innegable de comida mórbida alrededor del planeta, Luisillo el Gordillo. En esta ocasión, Luisillo el Gordillo, porque sí, estamos en tierras de Argentina, capital del asado, del chorizo, del fernet, del alfajor, de la cerveza Quilmes, seguramente muchísimas delicias más que hoy estaremos descubriendo. Una delicia, una maravilla estar por aquí. Comenzamos con esta aventura glotona, golosa, engordante en la ciudad de Córdoba. La idea es que en este video probemos platillos de diferentes partes de la Argentina, nos dejemos sorprender y por supuesto engordemos. ¿Con qué exquisiteces argentinas nos encontraremos? Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos a darle, guachines. Primera delicia argentina que probaremos, esta me la han recomendado muchísimo, el legendario choripán. Así como se oye, no nos compliquemos, es un chorizo con pan, pero me comentan que tiene un sazón especial, que no hay que confiarse, no hay que decir es un simple chorizo con pan. Amigo mío, estás equivocado, es un choripán argentino. Este sitio supuestamente es el mejor de toda Córdoba, se llama El Dante. Y veo que tienen varias cosas, tienen la choriburger, tienen el huachipán, tienen el bondidioran. Nosotros vamos a probar el típico, el legendario choripán. Me dice la gente que realmente en toda Argentina lo que se suele ver más en la calle, puestitos, son puestos de choripán y de panchos. Los panchos como llaman al hot dog aquí, al perro caliente, al pan siendo penetrado por una salchicha. Pues este es un choripán. Por lo que veo hay muchísimos ingredientes que le puedes poner. Hay aceitunas, hay ají, que así le llaman al chile en muchas partes de Sudamérica, elote o bien choclo, pepinillos, zanahoria, betabel, cebolla. Tú nómbralo, hermano, lo que sea, tú le puedes poner a tu choripán. Aquí mi buena amiga Megri, ¿cierto? Qué bonito nombre, Megri. Es venezolana, ¿cierto? Me está dejando entrar porque dice que se disfruta mucho más si uno prepara su propio choripán. Entonces, hagámoslo. Megri, ¿cómo estás? Bien. ¿Me vas a dejar preparar mi choripán o qué? Bueno. Ok, perfecto. Es un pan normal, ¿cierto? Un pancito sabroso. Y lo tostamos aquí, ¿cierto? Con los choricitos, mira. Uy, mira ese chorizaje, mira ese chorizón. Vaya que ese será un gran chorizo que devoraré el día de hoy. Sí, Es bueno, indispensable partirlo en dos. Sí. ¿Se puede en cuatro o no? No, así porque si no, no te va a quedar bien. Ok, entonces partimos nuestro chorizo exquisito en dos. Tenemos nuestro chorizo y ¡ópale! Ahí está. Uf, sientan el calor. Exquisito. Uy, mira. Ay, ya. wow. Con esto. Eso fue demasiado veloz. Cielo santo. Le echamos la sabora. Ahí viene, mira. Mira, nena, mira. Uf. Ahí está. La mayonesa. La mayonesa. Uf. Y el ketchup. Mira. No sé quién te crees vos, pero creo que nadie cocina un chorizo mejor que yo. Ahora vas a agarrar y le colocas todos los ingredientes que le quieras colocar. Le coloco todo lo que quiero, Lo de que una te vez. le- De una. A mí mi choripán se me antojó con aceitunas exquisitas, con choclo y pimiento. También vamos a echarle a nuestro choripán. Uf, perfecto, Magri. Ya está listo nuestro chorizo. Colocamos encima de la tapa. Y colocas el chori de esta forma. El pan. Y lo envuelves. Órale. Oye, tiene su chiste, Magri.
Tiene su chiste. Muchas gracias. ¿Qué precio tiene un choripán de esta magnitud? 140. 140 pesos argentinos, que son como 70 pesos mexicanos, que son como $3.50. Se me hace un buen precio porque es un tortón, de verdad. Yo tengo manos grandes, me lo han dicho diversas fuentes. ¿Qué? Mira nomás. Es más grande que mi mano. Probemos el exquisito choripán a la Luisillo featuring Chef Magri. Qué rico. Miren, cracks, mis genios, mis ídolos, mis artistas. He probado chorizo en diversas presentaciones, de diversos colores, tamaños, maneras de cocinarse. Puedo asegurar que esta es la mejor de ellas. De verdad, tremendo chorizón. Muy, muy rico el choripán argentino. Veo por qué los vuelve locos a estos pibes, a estos guasos, a estos guachines. Exquisito choripán argentino. Vamos a ver qué otras exquisiteces nos encontramos. Llegamos ahora a Salta. Nos desplazamos con una velocidad, la velocidad más veloz que la de Sonic. Este es en el norte de Argentina, vaya. Estábamos como en el centro de la nada, estamos en el mero norte, casi frontera con Bolivia. Y aquí sí que cambian muchísimo las costumbres, la apariencia de las personas, cómo hablan y por supuesto la comida deliciosa. Me aconsejaron que en este mercado que se llama San Miguel, ¿cierto? San Miguel, tener la mochilita aquí adelante, porque no falta el tráquela, que ya por cierto tuvimos nuestra primera experiencia. Chula, que su teléfono móvil fue hurtado, robado, fue sacado de su mochila. Lo zarparon. Se lo zarparon, pero no pasa nada. Todo bien, todo en orden. Y vamos a probar algo que se consume mucho en esta región del país. Esta es la hoja de coca. A pesar de cómo puede sonar hoja de coca, esto por supuesto no te va a hacer alucinar ni nada así por el estilo. Es meramente para controlar el mal de altura. Aquí estamos entre montañas, estamos muy alto. He visto que hacen esto también en regiones de Chile, regiones de Perú. Lo que se hace es que se toman tal vez unas 4 o 5 hojitas, se juntan así, se hace una especie de taquito, una cuyico hacemos, lo metemos aquí de lado y mastico, ¿qué hago? Me pongo de lado y chupo, succiono, como aspiradora. Ya llegó la aspiradora mexicana. Y la hoja no se tiene que destruir, únicamente succionas, te tragas obviamente la salivita que vas generando, pero la hoja como tal no, porque te puede caer mal en el estomaguito, te puede dar diarreita, la churria, la cagadera, me dicen aquí. Entonces nada más aquí, el sabor, pues qué les digo, sabe a hoja, es como si agarras una hojita del árbol de tu tía, te la metes a la boca y ya. Pero ¿qué tal? Hoja de coca en el norte de Argentina. Oigan, no, retiro lo dicho, la hoja de coca después de un rato sí sabe feo. Me dicen que la gente se lo deja 15, 20 minutos. Yo ya no puedo, está súper amargo ya. No, después de un rato sí. Tiene un sabor muy peculiar, no tan agradable. Aquí la señorita Paola nos está explicando cómo se hace la empanada de Salta. Ahorita nos dejó documentar el proceso. Es usted una maestra, señora Paola. Muy buena. Muy buena. Es muy comida y buscada por los turistas porque piden de carne, de pollo. Pues Es lo que probemos. más se come. Mire, a mí me puede dar una de carne y una de pollo, por Sí, favor. no hay drama. Adelante. Paso por aquí. Bien. Ya llegó la empanada, miren esta delicia hermosa. Y ahorita unas personas me regalaron una remera, una polera del equipo local de fútbol que se llama Gimnasia y Tiro de Salta. No sé si sea el favorito, pero nos la vamos a colocar en este momento. Ya escucho a mucha gente que está de acuerdo, otros no tanto, pero miren, ahí está, la porto con estilo. Vamos a acompañar nuestras empanadas de Salta, que se rumora son las mejores del país, con un poco de cerveza Salta. Dato muy interesante, aquí en esta región de Argentina no toman cerveza Quilmes. La verdad es que no es popular, aquí la cerveza es Salta. Entonces, degustemos la cervecita salteña.
pica, tiene cuerpo. Y dato peculiar, aquí en esta parte argentina comen con picante. Le llaman ají, como en muchas partes de Sudamérica. Se le conoce como ají al picante. Entonces, vamos a ver qué tan picante es el picante de nuestros guachos de Salta. ¿Ok? Entonces primero muerdo la punta. Me están aplaudiendo por morder una empanada. Esto está muy raro. Ahí está, ya mordimos. Le ponemos el ají. Sabroso. Ahora sí, a ver si pica. Muy rico. Pica un poquito. Como que cosquilla la lengua, pero no diría que es un picante muy extremo. Se baja con un poquito de cervecita, de birra, con una bocha de birra. Refrescante. Pues me ha encantado la cerveza Salta, la empanada salteña. Todo muy sabroso, todo muy copado. Tal cual, no hay dual, no me hables de swag. Si no quieres que llene tus máquinas de tag, trata de avanzar, hacerlo sin estimulante. Agregaste una faceta a tu bipolaridad. Una chica que se llama Carola me regaló este dulce de leche que se llama Poncho Negro. Es leche de vaca, ¿cierto? Sí. Es que miren, en muchas partes de Latinoamérica tenemos algo que se llama cajeta, que es muy similar, pero no es igual. Es diferente, está muy rico. Gracias. Oye, pues qué rico. Dulce de leche 100% argentino. Al parecer me he encontrado un rival. Me dicen que este equipo y este son rivales. ¿Cómo se llama este? Juventud Antoniana. Juventud Antoniana. Gimnasia y tiro. Mira, que si yo leo este, yo leo CJ. El equipo son cejones ahí, ¿no? Tienen... Disculpen amigos, me tuve que quitar la polera, la remera. Como que el crack que me la regaló lo aprecio mucho, pero es usada y se ve que no la lavó. Huele fuertecito, ese muchacho está en plena pubertad. Y aprovechando este vistón de Salta, vamos a probar los alfajores típicos de esta región. Los salteños se jactan de que aquí se hacen los mejores alfajores, inclusive mejores que en Córdoba. Luisillo el Gordillo, el Gordillo, será el juez de esto. La verdad, en apariencia me están haciendo flipar bastante. Alfajor ya lo explicamos en un video anterior, pero lo volvemos a decir. Es un par o más de galletas. Hay alfajores hasta de 4 galletas, hemos visto, que en medio tienen dulce de leche. Eso es prácticamente un alfajor. Dulce de leche, pueden ser forrados de miel, de chocolate, de frutilla, de lo que a usted se le ocurra, guachín. Y el alfajor es un dulce argentino por excelencia. De verdad, aquí los encuentras en todos lados. En los kioscos, en los chinos, que son las tienditas, los encuentras a todas horas, de todos sabores, tamaños y colores. Veámoslo por dentro. Uf, este es un alfajor, amigos. No, digno para hacer engordar a cualquiera. Mi paladar extranjero me dice que saben todos igual, la verdad, pero eso no le quita la ricura, la deliciosez. Argentina, los voy a dejar sin alfajores, de los muchos que me voy a dar en mi maleta. 4 maletas llenas de alfajores para Luisillo el Gordillo. No me hables de swag. Considero muy importante, de suma vitalidad, incluir esto en el video de Luisillo el Gordillo. Hace unos días publiqué un video tomando Fernet solo, así de la botella, y wow, fue un asunto de índole grande. Les explico, Fernet es el licor preferido de los argentinos, se identifican mucho con él. Es un licor de hierbas, sabroso, a mí me gusta. Publiqué un video tomándolo sin Coca-Cola, tomándolo así solo, y wow, fue, no sé si noticia, no sé cómo se viralizó, si en los medios locales, en las redes sociales. De verdad, gente en la calle todos los días, a todas horas me dice: Luisito, el Fernet va con coca. Mis redes sociales están infestadas de eso, de gente diciéndome: Luisito, el Fernet no se toma así. Entonces, quiero enmendar ese error, amigos, y preparando un Fernet como se debe. La manera apropiada de prepararlo, la irrefutable, es 30% Fernet, 70% refresco de cola. ¿Cómo ves, Chul? ¿Dónde es 30%? Ahí. Ahí. Y refresco de cola al 70%. Uf. Listo.
Ahí va. Por cierto, no sé si ya notaron, tengo la playera ahora del CJ, que es como el otro equipo de aquí de Salta. Ya me la regalaron, también huele raro. Ya lávenla. ¿Sí? Lávenlas, amigos, me están regalando pura playera usada. Huele Pero miren, raro, ¿eh? huele raro, pero la aporto con orgullo porque estamos en Salta. Así que ahí les va, vamos a enmendar mi error, el error de Luisillo el borrachillo. Le echo la culpa a él, a ese borracho inmundo. Fernet, 30%, cola, 70%, hielo. Salud, compadre. Qué exquisitez, qué deleite. Podría ponerme bien machao, bien chupao, bien zarpao con esta bebida. Fernet con refresco de cola. Pero ¿saben qué? Luisillo el borrachillo le es fiel a sus ideales y de vez en cuando le sigue dando solo. ¡Ay, caramba! Lo disfruto, les soy sincero, sin cola y con cola de ambas maneras. Una bebida maravillosa. Yo nunca estuve aquí. Siguiente platillo. Este me emociona, me han hablado mucho al respecto de él. Se llama humita. Humita, yo lo veo como un tamal, un poquito. Apenas que estuvimos en Nicaragua descubrimos lo que es el nacatamal. O como me hizo sufrir esa cosa, rascando las paredes del baño estuve. Este, según me dicen, es lo mismo. Es como maíz, el choclo, le dicen por aquí, con carne, no sé de qué esté relleno. Y se ve de esta manera. Para abrirlo, según me contaron, primero tengo que quitarle aquí la cuerdita. Después, presten atención aquí, desenrollamos, abrimos. ¡Tarán! Ahí está. Humita para todos ustedes, cracks. El maíz huele bastante dulce, huele a un postre, pero no lo es. Vamos a ver este pastelito tamaloso, humita. Pues sabe a postre. Si me dicen que esto es un postre, me la creo por completo. Ahí está la humita, para que la calen. Rico, suculento, no ha logrado sorprenderme para nada. Y el hermano menor de la humita es el tamal. Lo que me llama la atención del tamal de esta región de Argentina es que, no sé, el costalito pareciera que el tamal es como redondo, ¿no? Como esférico. Le quitamos la cuerdita. Atención a esto, atención a esto. ¡Opa! Ahí está el tamalito. Este sí huele mucho más salado. Este sí no me creo que sería un postre, ni de chiste, ni de cotorreo. Veo que tiene como tiras de cebolla y pedacitos de pimiento, por lo que estoy observando. ¡Ay, caramba! ¿Saben qué? Tiene también papa, saboreo papa ahí dentro. No, está muy rico esto. Este sí me ha impresionado. Pensé que sabría como cualquier tamal que he probado. Como el tamal, como la hallaca, me parece que le llaman en Venezuela. Creo que sí, hallaca. Corrígame en los comentarios. Este sabe diferente. Muy, muy bueno. Y nos vamos a pasar con otra bebida típica de la región. Esta es la misma cerveza que probamos hace ratito, la Salta, pero negra. Es la versión oscura, es la versión de Satanás. Salta negra, Salta oscura. Degustemos esta bocha de birra. ¡Salud, compadre! Refrescante, sabe un tanto chocolatosa. Es una combinación entre una cerveza Guinness y un vaso de agua. Que como que es una cerveza oscura que te refresca. Me está encantando, me está fascinando. Argentina está haciendo crecer la barriga de Luisillo, el gordillo. No me hables de swag. No me hables de swag.
Y bueno, amigos, de esta manera es como concluimos con una aventura comelona más por tierras argentinas. Siento que Argentina es un país tan grande que hará falta más de un video de este rubro. En el futuro tendremos que hacer otro porque wow, he descubierto que hay comida muy diferente en el sur de la que hay en el centro, de la que hay en el norte. Al ser un país tan grande, siento sinceramente que Luisillo el Gordillo y Luisillo el Borrachillo han quedado en deuda, han quedado cortos y falta muchísimo más que probar. En un futuro tendremos que hacer otro recorrido. Coméntenme aquí abajo qué faltó probar, qué faltó degustar, con qué faltó engordar. Muchas gracias por habernos acompañado en una aventura comelona más. Espero que hayan visto este video degustando algo, amigos. Si no, qué hambre. Vayan a la cocina a hacerse un emparedado en este momento, a rostizarse un choclo, a la tienda a comprarse un alfajor. Engordemos juntos. Siempre, tú y yo. Capo, genio, crack. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpocho, Gordinflón. No me hables de swag, 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 swag. No me hables de swag, 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 swag.